Buenas tardes, doctora. A nosotros nos ha tocado exponer acerca del electrocardiograma. Mi grupo está conformado por Sandy Valareso, Jessica Encalada y Luis Silverio, mi persona. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Luis David Silverio, del quinto ciclo paralelo A. Bien, yo les voy a exponer acerca del electrocardiograma. Como tenemos en la diapositiva, ¿qué es un electrocardiograma? El electrocardiograma es una prueba que se registra la actividad eléctrica del corazón. Cada latido produce una actividad eléctrica y con un electrocardiógrafo podemos ver cómo es la actividad, si existe alguna alteración del ritmo cardíaco. Se analiza el ritmo, la regularidad de los latidos, también el tamaño y posición de las aurículas y ventrículos. Puede detectar un infarto que haya tenido un paciente, bloqueos, arritmias o una serie de trastornos que son de utilidad para el manejo del paciente. La actividad eléctrica se explora desde la superficie del cuerpo y se representa en un papel con unos trazos gráficos. Estos trazos simbolizan los estímulos eléctricos de las aurículas y ventrículos. Como siguiente pregunta tenemos ¿para qué sirve el electrocardiograma? El electrocardiograma básicamente se usa para encontrar y vigilar enfermedades del corazón. Por ejemplo, latidos cardíacos irregulares, que esto es más conocido como arritmias cardíacas, obstrucciones de arterias, daño al corazón, insuficiencia cardíaca, también ataque al corazón. Los electrocardiogramas se usan en hospitales, veterinarios, clínicas, para diagnosticar cualquier enfermedad al corazón. Esto a veces, el electrocardiograma a veces incluye en un examen de rutina para animales geriátricos, que estos animales son propensos a sufrir al corazón por la edad. ¿Cómo se realiza un electrocardiograma? Para tomar un electrocardiograma en veterinaria se puede realizar con el animal que esté de pie o de cúbito lateral. Derivación 2. Como tenemos en la imagen en la parte superior, es la derivación 2, que primero se colocará una cantidad de gel o spray para mejorar la conductividad en la piel del paciente y obtener unos buenos resultados o resultados más precisos. Seguidamente buscaremos una zona con mínima cantidad de piel o de pelo, no de pelo, perdón. Básicamente esto se sabe realizar en la axila, o se realiza siempre. Se colocará en la axila superior derecha y colocaremos electrodo de polo positivo. Y en la pata posterior izquierda el colo negativo, como tenemos en la imagen en la parte superior. Eso nos permitirá trazar una derivación 2, que recoge la actividad eléctrica que se produce desde la aurícula derecha hasta el ventrículo izquierdo. La derivación 3, como tenemos seguido en la parte de en medio de la imagen, vamos a, vamos a colocar el electrodo del polo negativo en la pata posterior. Eso nomás cambia. Y para la derivación 1 tenemos que cambiar de posición el electrodo negativo a la pata izquierda superior, obteniendo de esta forma de derivación 1. Comprobaremos que los electrodos están bien colocados y podemos comenzar a realizar el monitoreo del paciente.
De esta manera se realiza el electrocardiograma. Gel para electrocardiograma. Tenemos lo que tenemos ahí en las imágenes. Tenemos un spray y gel, que es Supragel, que es el que más lo utilizan. Básicamente este gel se debe aplicar una cantidad suficiente en la piel limpia, seca, sana, donde se practicará el estudio. La piel previamente debe ser preparada de acuerdo a un protocolo requerido para el estudio. No se debe aplicar este gel o spray en zonas donde se tenga una herida, porque puede ser dañino. El producto se mantendrá estable sin escurrirse ni secarse hasta por 30 minutos. Se debe usar toallas o pañuelos desechables para retirar el producto excedente tanto de los electrodos como de la piel del paciente. Y finalmente tenemos el electrocardiógrafo, que es básicamente el que tenemos aquí en pantalla. Bueno, y como ya dije, sirve para la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón en función del tiempo, que se obtiene desde la superficie corporal en el pecho con un electrocardiógrafo en forma de cinta continua. Básicamente el electrocardiógrafo consta de una pantalla, como tenemos aquí en la imagen, un panel de control, interfase USB, entrada y salida externa, y eso sería básicamente las partes del electrocardiógrafo. Muchas gracias. Continuando con la exposición, tenemos el posicionamiento del paciente. El paciente debe encontrarse en decúbito lateral derecho con las extremidades perpendiculares al cuerpo y ligeramente separadas. La persona que lo sujeta se sitúa frente al dorso del animal, pasando su brazo derecho sobre el cuello del paciente. Los animales con dificultad respiratoria pueden no tolerar esta posición y la única opción es realizar el electrocardiograma en decúbito external. Cuando el animal no se encuentra en decúbito lateral derecho, el electrocardiograma puede emplearse para evaluar el ritmo y los intervalos, pero puede no ser preciso para las mediciones de amplitud y de ondas. Colocación de los electrodos. Actualmente se dispone de varios tipos de electrodos, pero sin duda los más comunes en medicina veterinaria son las pinzas de cocodrilo. Estas pinzas se las suele limar o aplanar los dientes para que sean menos traumáticas para los pacientes. Los colores de los cables del electrocardiograma siguen un código internacional, en el que nos indica la zona en la cual tenemos que posicionar en el animal. En medicina veterinaria existen 5 tipos de electrodos. Rojo, este se coloca en la extremidad anterior derecha. Amarillo, se coloca en la extremidad anterior izquierda. Negro, extremidad posterior derecha. Verde, extremidad posterior izquierda. Blanco, es neutro, se puede colocar en cualquier zona del paciente. Para posicionar los electrodos se debe usar alguna solución o gel de contacto. El alcohol se evapora rápido, por lo que es recomendable utilizar gel. Tanto con el gel como con el alcohol debemos tener cuidado. Utilizar solo lo necesario porque puede originar contactos indeseados. Los electrodos deben colocarse por debajo de los codos en las extremidades delanteras y por debajo de las rodillas en las extremidades traseras. Determinación de las variables. La mayoría de las derivaciones utilizadas en los animales domésticos
se basan en los sistemas establecidos para la especie humana. Se clasifican en derivaciones bipolares, monopolares de los miembros y las derivaciones precordiales. Las derivaciones bipolares. Estas utilizan dos polos para cada derivada, siendo una terminal positiva y otra negativa. A su vez se clasifican en amplitud de su trazada, punto que constituyen los sitios periféricos, extremo de los ejes de derivación. La ubicación de los electrodos explorados para derivadas estándar o bipolares. Primera derivación. El positivo en el ángulo escapulohumeral izquierdo y el negativo en el ángulo escapulohumeral derecho. Segunda derivación. El positivo en la raíz de la pierna izquierda y el negativo en el ángulo escapulohumeral derecho. Tercera derivación. Esta se la coloca en el positivo en la pierna izquierda y el negativo en el ángulo escapulohumeral izquierdo. Los miembros pueden detectar con mayor precisión la ubicación de los procesos focales miocárdicos. El electrodo que trabaja es un solo, el positivo, y se ubica en los mismos lugares que las derivaciones estándar. Y el negativo recibe anulada toda esta información, puesto que le interpone resistencia eléctrica. Derivadas unipolares aumentadas de los miembros. Estas se clasifican en tres: AVR, AVL y AVF. Se trata de derivaciones que aumentan la amplitud de su trazada. De allí la letra que la precede, AV de voltaje, y R, L y F, que significa right, left y foot respectivamente. AVR. Esta se encarga de explorar el corazón desde el ángulo escapulohumeral derecho. AVL. Explora el corazón desde el ángulo escapulohumeral izquierdo. AVF. Explora el corazón desde la raíz de la pierna izquierda, captando los potenciales de aurícula y pared ventricular izquierda. Derivaciones precordiales unipolares. Un electrodo explorador positivo se coloca en el tórax, en regiones proximales al corazón. Los electrodos RA en el brazo derecho, LA en el brazo izquierdo y LL en la pierna izquierda. Los electrodos de los miembros conectados a un circuito de potencial cero y el electrodo explorador positivo colocado en varios lugares del tórax, con el fin de cerrar el corazón en un plano sagital u horizontal. Esto sirve para corroborar datos que se obtuvieron en las anteriores derivaciones. Estas se clasifican en CV6LL. Esta se encarga de explorar el espacio intercostal izquierdo. CV6RL. El electrodo explorador se ubica a nivel 6 del espacio intercostal derecho. B10. El electrodo explorador se ubica en la zona de la cruz del animal. En la siguiente gráfica se muestra una clasificación de las derivaciones, color del electrodo, posición y su conexión. Fases de la actividad eléctrica. Esta se ha dividido en 10 fases. Primera fase. Se da la ausencia de diferencia de potencial entre los electrodos. El corazón aún se encuentra en reposo. Segunda fase. Se da la creación del estímulo eléctrico. El nódulo forma un impulso eléctrico, que es la fase inicial. Fase 3. Es el inicio de la transmisión del impulso eléctrico. Se da la activación de la aurícula derecha. Fase 4. La onda P se encarga de activar las aurículas, en donde se da una dilatación de la aurícula derecha e izquierda. Fase 5. El impulso eléctrico llega al nódulo auriculoventricular y es frenado para retrasar su entrada en los ventrículos. Fase 6. En esta gráfica se aprecia el tramo internodal. El nódulo auriculoventricular se constituye en un intervalo PR. Fase 7. La onda R del electrocardiograma. Se da la actividad eléctrica del ventrículo izquierdo.
Fase 8. La onda S del electrocardiograma activa el ápex cardíaco. Fase 9. Se da la ausencia de diferencia de potencial entre los electrodos. El corazón se encuentra en reposo. Fase 10 es el segmento ST. Hay un periodo de reposo eléctrico con el corazón contraído. Lectura del electrocardiograma. La interpretación del electrocardiograma comprende dos tiempos: el análisis de los elementos del trazado y la interpretación propiamente dicha, que es la conclusión extraída del tiempo anterior. Análisis. Se centra en el estudio de los parámetros mesurables, en su duración y amplitud, y de la morfología de las ondas del electrocardiograma. Esta se ha clasificado en duración de las ondas P, QRS y T, valor de los intervalos PR y QT, amplitud de las ondas P, QRS y T, ciclos ventriculares y valor de los segmentos PQ y ST. Sistematización del análisis. Ritmo. Es importante precisar de inmediato si el ritmo es sinusual o no sinusual. El ritmo sinusual obedece a dos criterios: presencia de ondas P sinusuales y la existencia de intervalos PR de duración constante en todas las derivaciones de los planos frontal y horizontal. La regularidad. Un ritmo se considera regular cuando el impulso eléctrico se produce de una manera regular. Frecuencia. Se mide en general la frecuencia ventricular a través de la determinación de los ciclos RR. Onda P. Su duración, amplitud y morfología. Intervalo PR. Su duración. Complejo QRS. Su duración, amplitud, morfología y eje eléctrico. Segmento ST. Su posición y morfología. Intervalo QT. Su duración. Onda T. Su amplitud. En la siguiente gráfica muestra cómo medimos los diferentes ondas, intervalos y segmentos de los cuales hablaremos a continuación. Bien, ahora vamos a hablar sobre el papel del electrocardiograma. Este papel es la representación de la actividad eléctrica del corazón en un papel. Dicho papel tiene ciertas características imprescindibles para la lectura correcta del electrocardiograma. Este papel es un papel milimetrado donde cada cuadro pequeño mide 1 milímetro y cada 5 cuadros pequeños hay una línea más gruesa que define un cuadro grande de 5 milímetros. Como podemos ver aquí en esta imagen, si contamos los 5 cuadros que miden 1 milímetro, nos da como resultado 5 milímetros. Bien, ahora, como podemos ver aquí, el eje vertical mide la amplitud de la corriente eléctrica del corazón y se da en milivoltios. Por norma, 10 milivoltios de altura equivalen a 1 milivoltio. Por tanto, cada milímetro de altura del papel del electrocardiograma equivale a 0.1 milivoltios y cada cuadro grande equivale a 0.5 milivoltios. Como podemos ver aquí en esta imagen, si vemos el eje horizontal, mide el tiempo. En un electrocardiograma estándar, el papel corre a una velocidad de 25 milímetros por segundo y 1 milímetro horizontal equivale a 0.04 segundos y un cuadro grande equivale a 0.20 segundos. Estos valores son los más usados en un electrocardiograma normal. Si deseamos, podemos aumentar la velocidad del papel o disminuirla para ver las alteraciones del ritmo, aumentar la amplitud si hay microvoltaje o disminuirla. Bien, ahora vamos a hablar sobre las ondas. Como podemos ver, las ondas son distintas curvaturas que toma el trazado del electrocardiograma hacia arriba o hacia abajo. Son producto de los potenciales de acción que se producen durante la estimulación cardíaca y se repite de un latido a otro, salvo en alteraciones. Las ondas electrocardiográficas han sido denominadas, como podemos ver aquí en esta imagen, P,
Q, R, S, T y onda U. Por este orden y van unidas entre sí por una línea isoeléctrica. La onda P, esta está formada por la superposición de la actividad eléctrica de ambas aurículas. Su parte inicial corresponde desde la despolarización de la aurícula derecha y su parte final a la aurícula izquierda. La duración normal de la onda P es menor de 0.10 segundos y una amplitud máxima de 0.25 milivoltios. Cuando es generada por el nodo sinusual es positiva en todas las derivaciones, excepto en el VR, donde es negativa, y en V1, que debe ser isodifásica. La onda Q. Esta si hay una mínima onda positiva del QRS previa a una onda negativa. La onda negativa no es onda Q, es una onda S, por muy pequeña que sea la onda positiva previa. Debemos tener en cuenta que no toda onda significa infarto. En un electrocardiograma normal hay ondas Q en determinadas derivaciones sin que tengan un significado patológico. El complejo QRS. Este está formado por un conjunto de ondas que representan la despolarización de los ventrículos. Su duración oscila entre 0.06 segundos y 0.10 segundos. Toma varias morfologías dependiendo de la derivación. La onda T. Esta generalmente es de menor amplitud que el QRS que le procede. En electrocardiograma normal es positiva en todas las derivaciones excepto en el VR. La onda T normal es asimétrica, con la porción ascendente más lenta que la descendente. Su amplitud máxima es menor de 5 milímetros de las derivaciones periféricas y menor de 15 milímetros en las derivaciones precordiales. En esta onda existen múltiples patologías que provocan cambios en la onda T, como la cardiopatía isquémica o la hiperpostasemia. Bien, los intervalos y segmentos del electrocardiograma. Bueno, antes de empezar a hablar de estos, aclaremos los conceptos de intervalo y de segmento electrocardiográfico, que parecen lo mismo pero no lo son. El segmento electrocardiográfico es la línea normalmente isoeléctrica que une una onda con otra sin incluir ninguna de ellas. Y el intervalo electrocardiográfico es la porción del electrocardiograma que éste incluye un segmento, además una o más ondas. Tenemos la diferencia entre el segmento PR e intervalo PR. El segmento PR es la línea que une el final de la onda P con el inicio del QRS. Y el intervalo PR es donde comienza el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS, incluyendo la onda P. El intervalo RR. Este intervalo RR es la distancia entre dos ondas R sucesivas. En el ritmo sinusual, este intervalo debe ser constante. Se mide desde el inicio de la onda R hasta el inicio de la onda R siguiente, y su duración depende de la frecuencia cardíaca. En electrocardiogramas con ritmo regular se puede calcular con solo conocer el valor de la frecuencia cardíaca. El intervalo PR. Este intervalo representa la despolarización auricular y el retraso fisiológico que sufre el estímulo a su paso por el nodo aurículo-ventricular. Este intervalo PR se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q o la onda R. Su valor normal es entre los 0.12 segundos y 0.20 segundos. En casos como en los síndromes de preexcitación, el intervalo PR puede estar acortado y esto representa una conducción AV acelerada. En el bloqueo aurículo-ventricular del primer grado, el intervalo PR está alargado. Esto representa una conducción AV enlentecida. Bien, el intervalo QRS. Este intervalo QRS mide el tiempo total de la despolarización ventricular. Este se mide desde el comienzo de la onda Q o de la onda R hasta el final de la onda S.
Su valor está comprendido entre 0.06 segundos y 0.10 segundos. Este intervalo incluye el conjunto de ondas que conforman el complejo QRS y se encuentra alargado de los bloqueos de rama y en los síndromes de preexcitación. El intervalo QT, este intervalo representa la sístole eléctrica ventricular, o sea, el conjunto de la despolarización y la repolarización de los ventrículos. Su medida varía con la frecuencia cardíaca, por lo que es recomendable ajustar su valor a la frecuencia cardíaca. Hay varias fórmulas para realizar esta corrección. Las más usadas es la fórmula de Bracet, que aquí debemos dividir el intervalo QT entre la raíz cuadrada del intervalo RR, pero a sus frecuencias cardíacas altas o bajas son más recomendables las correcciones de Frederica o de Frankenstein. Bien, ahora por último tenemos el segmento ST. Este segmento representa el inicio de la repolarización ventricular y se corresponde con la fase de repolarización lenta en plateo de los miocitos ventriculares. Normalmente es isoeléctrico y se mide desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. Tenemos que recordar que a diferencia de los intervalos, el segmento ST no incluye ninguna onda. Las alteraciones del segmento ST reciben una gran importancia en el diagnóstico de los síndromes coronarios agudos. Bueno, ahora para entender un poco más sobre ese tema, vamos a ver una patología, la cual hemos considerado la hipercalemia. La hipercalemia es un proceso clínico relativamente frecuente en los caninos asociados a insuficiencia adrenocortical, enfermedad de Addison o diabetes cetoacidósica, shock, acidosis metabólica o excesiva perfusión de potasio en fluidoterapia. Los efectos de la hipercalemia en el ritmo cardíaco son severos y a menudo letales, variando en función del grado de incremento de los niveles de potasio. Bueno, los más característicos a medida que se agrava la situación, además de un aumento de, como podemos ver en esta imagen, tenemos un aumento de la amplitud de la onda T en estadios iniciales. Es la desaparición de la onda P debido a la parada eléctrica del músculo atrial. Así como podemos ver en esta imagen, los signos electrocardiográficos de hipercalemia, aumento de la amplitud de la onda T, podemos ver, y ausencia de las ondas P, que es ritmo sinoventricular y complejo QRS anchos. Sin embargo, el nódulo sinusal sigue disparando y sus impulsos alcanzan a los ventrículos por medio de las vías internodales especializadas, creando un ritmo denominado sinoventricular. El ritmo cardíaco se enlatece y los complejos QRS se ensanchan hasta que, si los niveles de potasio siguen aumentando, llegan a convertirse en una curva bifásica, Bluffer y fibrilación y finalmente asístole ventricular. La terapia incluye también el tratamiento de la alteración subyacente y la corrección de los excesivos niveles de potasio con bicarbonato sódico, glucocorticoides intravenosos, insulina y mineralocorticoides. Además, el gluconato cálcico antagoniza los efectos cardiotóxicos del potasio. Gracias.